de Esteban Echeverría. ¿Cómo le va, querido? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Bueno, con ese cuello tortuga, turtleneck, mirá vos, parece con la Simón camisa Templar. abierta no vengo Parece más. Simón Templar, el del Santo. Ahí lo tenemos a Juan Carlos Junio, que nos acompaña del Partido Solidario. Daniel Arroyo, ¿cómo le va, querido? Muy bien, renovador. muy bien. Y lo tenemos a Rafael Kleger. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, usted lo escucharon a Olmedo, ¿no? Olmedo propone, y según lo manifestó allí en la Cámara de Diputados, dar por abolida las PASO, evitar este gasto de 5.000 millones de pesos para ser derivados, por ejemplo, a lo que está faltando, que son alimentos, salud y seguridad. Arroyo, ¿qué piensa? ¿Está a favor o no de Olmedo? No, yo creo claramente que hay que revisar el sistema y que las PASO así no tienen sentido porque ningún partido termina formando internas. Pero que hay que cumplir la ley. Este proceso electoral ya está generado con las PASO. Tenemos que cumplir en este proceso electoral las PASO y las elecciones generales y después revisar el sistema. Para mí, lo que hay que hacer es fortalecer los partidos, ir a la boleta electrónica, modernizar el sistema en general y discutir si tiene algún sentido esto de las PASO. Probablemente no lo tenga si reformamos el sistema en general, pero no podemos ahora en el medio del proceso ir para atrás. Sí creo que de cara al 2019 tenemos que tener otro sistema de partidos distinto, otro sistema electoral. A ver, Grey, ¿qué piensa usted con respecto a lo que dijo Olmedo, que fue elocuente, ¿no? Este dinero tiene que ser destinado a los gastos que no se pueden solventar y que le parece hasta obsoleto esta cifra. Sí, como intención de deseo, la verdad que es loable, pero a ver, ponernos a discutir una ley del año 2009 en este momento yo creo que queda extemporáneo. Creo que sí tenemos que dar una discusión fuerte, un debate democrático y abierto sobre cómo es nuestro sistema electoral. Y una cosa también son las PASO para cargos electivos y otra cosa para cargos ejecutivos. Yo creo que tiene más fuerza una PASO para cargos ejecutivos, donde se elige presidente de la nación, donde se elige gobernador. Ahora, bueno, yo creo que un mes y medio ponernos a discutir esto, bueno, ya hay pasos, hay una ley, hay que cumplirla, nos guste o no, tenemos que empezar a pensar en políticas de Estados a mediano y largo plazo y discutir las cosas cuando corresponden, no en este momento. Kleger. Para mí este tipo es un oportunista, todo el tiempo, todo el tiempo está... Bueno, un tipo que, ahí lo dijo, votó en contra del 2 por 1, es decir, amigo de militares, mascarón de proa de este gobierno, habla a favor del saqueo, a favor de... Lo que no dice es que estos 5.000 millones de pesos también se lo tenemos que empezar a sacar a los agronegocios, a los sojeros. Él viene de una familia sojera. Él recibió 200.000 hectáreas por parte de Romero, su padre hace años atrás, vive de arriba, vive de renta, digamos, un oportunista más en esta Argentina. Ahora que estemos hablando de Olmedo, ya, o opinando acerca de algo de lo que dice Olmedo, ya un oportunista ahí de la política que no sirve más que para generar algún tipo de polémica menor, cuando en realidad hay que hablar de la pobreza, donde él colabora en todas las medidas antipopulares de este gobierno. ¿Pero no le reconoce algo bueno en la propuesta de achicar este gasto? Sí, por supuesto, este y muchos más, digamos. El tema es que yo no creo que sea un gasto. Bien. Yo creo que hay que enfocar para otro lado, por supuesto, que el sistema electoral beneficia al bipartidismo, la plata se la gastan entre los partidos mayoritarios, generan polarizaciones que no existen y bueno, un festival de gastos que después no representan a nadie. Bien, en junio, usted la última palabra con respecto al tema. Olmedo propone bajar estos 5.000 millones de pesos no haciendo las PASO. ¿Qué le contestamos? Le contestamos que efectivamente yo no le asigno ninguna autoridad moral ni política a Olmedo. Podrá obtener títulos mediáticos, efectivamente, espectacularistas, pero es un hombre reaccionario en todos los niveles culturales, en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, en fin, es un multimillonario, efectivamente coincido acá con el compañero en Salta, tiene cientos de miles de hectáreas. El lugar de la crítica no es un lugar constructivo y opinable como puede ser el tema de las PASO y los 5.000 millones. Él se ubica en la antipolítica y fuera de la política y critica el sistema político. En este caso las PASO, los 5.000 millones y critica todo el sistema político. Trata de captar esa sensación crítica a la política que para mí es antidemocrática, no democrática. Bien, uno de los fantasmas que más que fantasma es una realidad que nos está y cada vez golpea la puerta de alguien que nosotros conocemos. Alguien que se quedó sin trabajo, alguien que te dice, mira, de hecho venía en el avión con un colega de Clarín, y me contaba que prácticamente allí han reducido a muchísimos puestos de trabajo y otros medios también. El desempleo es un fantasma, ya no.
es una realidad. Preguntarles a ustedes cómo se va a paliar esta situación en caso, por ejemplo, de que el Frente Renovador vaya adelante. Arroyo. Primero, lo que marcó el INDEX, hay 3 datos brutales. Bien. Uno, 9,2% de desocupación, quiere decir que siguen los despidos. Segundo, 9,9% de subocupación, gente que hace changas, que quisiera trabajar más tiempo y no puede porque hay un parate de la actividad, sobre todo la construcción y el textil. Y tercero, 11,8% de desocupación en el conurbano, en Rosario, en Córdoba, quiere decir que se está cayendo la industria. O sea, objetivamente vamos mal. Nosotros planteamos 3 medidas. Una es que hay que hacer mucha obra pública de pico y pala hoy, mucha vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social, darle trabajo a un chico sin secundaria completa, generar mecanismos de obra pública, mano de obra intensiva. Lo segundo que yo creo que es clave hoy es empezar a hacer un mecanismo de vinculación de planes sociales y trabajo, generar un sistema de crédito. Hoy gran parte de la Argentina es cuenta propista, es un gasista, es un plomero, es una señora que cose ropa en la casa, que está endeudado, porque como no le alcanza la plata, toma crédito en la financiera de la esquina, en la vuelta, un sistema de crédito para máquinas y herramientas. Hay gente que busca 3, 4 trabajos por día. Exactamente. Que distribuye su tiempo como puede, a la mañana en un sitio, a la tarde en otro, y por supuesto tiene su trabajo hace mucho tiempo, pero las chancas están cada día más, y golpean ahora la puerta. Usted sabe que ahora se ve un fenómeno que hace tiempo no sucedía, golpean la puerta y te preguntan si quieren arreglar la luz, si quieren, hasta si necesitan que le barran la vereda. No, y no tiene, porque el que es jardinero se le rompe la bordeadora y no tiene cómo arreglar porque no le alcanza la plata. Y lo otro que hay que hacer con el tema de trabajo, creo que ya, es empezar a hacer paritarias más altas, volcar dinero de los bolsillos de los trabajadores. Si no hay mercado interno, esto no va a cambiar. Clejer. Sí, el problema es que ahora en época electoral vamos a tener muy lindas propuestas, pero cuando llegamos al Congreso terminamos, en realidad terminan cerrando políticas unitarias el gobierno, la oposición. Nosotros lo que planteamos un ingreso básico universal que equipare los hogares por, digamos, una línea de la pobreza, es decir, que ningún hogar por abajo de la línea de pobreza, y a partir de ahí discutir, digamos, trabajo, discutir ingresos. A ver, con el 6% del Producto Bruto Interno se resuelve la pobreza y con el 1% la indigencia. Esto lo dan los datos inclusive de los informes de la CEPAL, los informes de la UCA. Es decir, vale la pena el esfuerzo del 6% del Producto Bruto Interno para resolver la pobreza. Pero para eso hay que votar en contra de este gobierno, hay que votar en contra de los partidos que gobiernan junto a este gobierno. ¿Por qué? Nosotros no vamos a Davos, nosotros no le votamos las leyes de volver al mercado financiero internacional. Digamos, acá hay que ser clarito, los trabajadores, los sectores populares tenemos que votar en contra de este gobierno y de todos los partidos que han cogobernado hasta ahora con el señor Macri. Junio. Sí, efectivamente hay un tema de modelo económico acá, que es el causante de estos indicadores sociales que decía Arroyo y de muchísimos otros. Es un modelo que privilegia la rentabilidad financiera, que privilegia la ganancia de los grandes grupos económicos, que le sacó las retenciones, por ejemplo, a los grandes productores agropecuarios por un reclamo de la sociedad rural argentina. Tiene como filosofía la lucha contra la inflación y el año pasado fue el 40,5% y este año habla del 25%, y los salarios perdieron el año pasado entre un 6 y el 9% y este año estamos en vías de lo mismo y le quiere poner un techo a los salarios y rebajar las jubilaciones, de forma tal que hay un problema de fondo en las políticas económicas de este gobierno. Mientras tanto, creo que hay que plantear cuestiones de emergencia, entre ellos la emergencia alimentaria y generar aumentos e ir a aumentos de sueldo urgentes que superen lo que se está discutiendo. Hay que plantear la emergencia farmacológica. Esta gente está liquidando los planes, todo el plan Remediar que beneficiaba a 15 millones de personas, ya bajaron de 74 productos que se le ofrecía a la gente a 7. Yo diría la vergüenza más grande, pero que es muy paradigmática, muy interesante, es esto de estos días de los discapacitados, que en realidad es una muestra cruel de la esencia de este modelo económico. Eso es lo que se debe alterar. Vamos con Intendente Grey. Usted en su municipio tendrá el termómetro, ¿no? Lo que sucede día a día y minuto a minuto allí
en la zona de Esteban Echeverría, donde la gente se queda sin trabajo. Sí, yo estoy sumamente preocupado porque pensemos que nuestro distrito está en el segundo cordón de la zona sur del conurbano bonaerense. Entonces hoy una de las principales demandas que nosotros tenemos es la búsqueda de empleo. Realmente hay muchísimos pedidos de empleo y veo cómo se va deteriorando e incrementando esta búsqueda de empleo. Lo noto todos los días. Por ejemplo, nos costó muchísimo traer una fábrica líder de zapatillas a nuestro distrito y la semana pasada suspendió 70 personas. Cuando hablo con el gerente general de la empresa me dice, bueno, no puedo competir. ¿Por qué? Porque un empleado de 9 de abril, que es una localidad humilde nuestra, gana en términos internacionales $800 y un empleado donde se hacen estas zapatillas de China gana $80, con lo cual 80 contra 800, imposible competir porque hay una apertura indiscriminada de las importaciones. Y después veo una pérdida de poder adquisitivo, de enfriamiento de la economía, del comercio y realmente gente muy preocupada. Acá, como decía el compañero Junio, por ejemplo, el tema de las pensiones. No solo la pérdida de las pensiones, sino también a mí me preocupa lo que estoy viviendo todos los días, que una pensión asistencial, hoy están tardando 2 años en que salga una pensión asistencial. Entonces no solo quitan beneficios, sino que congelan beneficios. ¿Para qué? Para que los programas se vayan desarmando. Y eso me está pasando con los sectores más humildes, más postergados, ya llegó a los sectores medios. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas más atenciones en el hospital público, por ejemplo, porque la gente que se queda sin trabajo recurre directamente al sistema público de salud, porque tenemos más prestaciones y tenemos que asistir con mayor cantidad de prótesis, de medicamentos, de una serie de cuestiones que pensábamos que ya habían quedado un poco en el pasado. Bien, siguiendo la línea de lo que es la salud, ¿no? Esto que ha sucedido la semana que transcurrimos, el tema de la baja de subsidios a los discapacitados. Primero se informó que iba a ser así, después el gobierno se desdijo a través de la ministra Carolina Stanley, donde no iba a ser de esa manera, ¿no? Preguntarle a usted, Kleijer, cuando vio lo que todos vimos, primero se le quitaba el subsidio a algunos discapacitados y luego, bueno, esa medida se hizo hacia atrás. Planilla Excel, hay que recortar, hay una decisión política del gobierno, hay que recortar 1.000 millones. Bueno, ¿cómo lo recorto? Los primeros 1.000, no le importa a la gente. No le importa a la gente, es un gobierno cínico, un gobierno insensible. ¿Quién entra a la política para recortar pensiones a los discapacitados? ¿Quién entra a la política para suspender comedores escolares? Solamente alguien que representa a los sectores más concentrados de la economía, que tienen un programa ajustador, restaurador, concentrador de la economía. Estos tipos tienen un programa de achicar sueldos para generar mayores ganancias y de esa manera, ¿qué quieren? Disciplinar a los trabajadores. El gran proyecto es parecido al del 76. Disciplinar a los trabajadores, romper con la solidaridad entre los trabajadores, domesticar al movimiento obrero para que el ajuste, para que el saqueo se imponga en la Argentina. Por supuesto que no lo van a lograr, van hasta acá y después retroceden en base a la lucha del pueblo. Arroyo. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno con las pensiones para personas con discapacidad es brutal y absurdo. Es brutal porque actúa como si fuera una compañía de seguros, buscando vericuetos para evitar pagar, porque volvió atrás con un decreto de la década del 90 que establecía 76% de discapacidad e invalidez para trabajar. Eso está superado no solo en Argentina, en el mundo cambió el modelo de pensiones y pasó a ser un derecho. El gobierno retrocedió 20 años, se comió gran parte del avance de los derechos para las personas con discapacidad y absurdo porque lo hizo la bestia, agarró un Excel, cruzó 3 datos y generó situaciones las más críticas. No entiende la realidad. La realidad de gran parte de las personas con discapacidad es que la pasa muy mal, que son pensiones de 4.400 pesos y que viene la cobertura de salud. Nosotros, solo para dar un ejemplo, junto con Sergio Massa, promocionamos y pusimos un amparo para una persona que es jubilada, que tiene la mínima, que tiene un chico de 40 años, que tiene una discapacidad severa, que no solo estaba con una pensión de 4.400 pesos, sino que la asistencia en salud es permanente. La persona con discapacidad necesita más medicamentos, más aparatología. Le quitaban eso y algo que suele hacer una familia hoy es pasarle, cuando hay gente grande, la propiedad a la persona con discapacidad para que tenga y se pueda defender después. Entonces lo que hizo el gobierno fue cruzar quienes tenían propiedad y cortarlo. Muy a lo bestia, absurdo, sin conocer la realidad. Simplemente creo que no es un error, como dijo la ministra Carolina Stanley. Es una política deliberada que incluso estaba contemplada en el presupuesto nacional, la reducción de estas partidas. No hay ningún error cuando se armó un escándalo social por este acto, insisto, de crueldad, este acto inhumano. Hay un funcionario que todos ahora escuchamos y vimos a través de los medios de comunicación que planteó que los Down pueden trabajar. O sea, en realidad cualquier calificativo descalificante para este tipo, que lo debiera echar la ministra, lo debiera echar el presidente de la Nación inmediatamente ante tamaño prejuicio y ante
tamaño acto de crueldad. En definitiva, yo creo que no es error, como dijo la ministra, que lo que quieren corregir ahora está diciendo que entren a un 0800 y envíen su reclamo para que se corrija y recuperen el subsidio. Creo que es un acto, insisto, políticamente deliberado. Sí, yo creo que esto, una cosa es desde los escritorios, otras cosas es la realidad desde el territorio. A mí que me toca estar en el territorio, yo creo que no comprenden realmente la realidad. A ver, pasando en limpio esto para que se entienda un poco lo de las pensiones, tiene que tener una persona más del 75% de discapacidad. 75% de discapacidad. Es una persona realmente totalmente discapacitada, que no puede realizar ninguna actividad. Estamos hablando de una persona no vidente, una persona que no puede caminar, una persona que no escucha. Realmente una incapacidad, no digo absoluta, pero prácticamente absoluta. Y vuelvo a reiterar el concepto, algo que está pasando inadvertido, es que antes, nosotros en la gestión anterior habíamos logrado que una pensión asistencial en 3 meses, y es más, en menor tiempo aún, recordarás, Daniel, que en menor tiempo aún uno llenaba los formularios, se hacían los trámites correspondientes y se obtenía una pensión. Ahora, si vos quedás discapacitado hoy, una persona que es discapacitada hoy en la Argentina, tarda 2 años para tener una pensión. Una persona tiene un accidente hoy, son 2 años. Entonces, la verdad, esto es un tema que también tenemos que discutir, lo que tenemos que ver, porque yo tengo que defender a cientos de vecinos de Esteban Echeverría que la angustia que tienen, Roberto, porque vos tenés que pensar que cuando se anuncia una medida de esta por televisión y demás, y uno lo lee, a ver, nuestro call center, nuestros sistemas de emergencias y demás, cientos de personas discapacitadas preguntando si le van a sacar la pensión, y nosotros tratar de calmarlos y decirle, no, señor, no le van a sacar la pensión, pero también con poca información. Entonces yo creo que estas medidas hay que tomarlas con mucha responsabilidad. Mejor dicho, esta medida ni siquiera hay que pensarla. Sacar una pensión asistencial no se puede ni siquiera pensar, no resiste ni siquiera el menor análisis. Bien, estamos ya a poco tiempo de las PASO, un mes, prácticamente un mes y monedas, un mes y días. Y claro, lo hemos hablado y lo reiteramos aquí en C5N y en Remix de Noticias. En la calle no está incorporado todavía el tema de la votación, la gente está allí pensando en otras necesidades mucho más importantes quizás para estas PASO, pero no por ello son menos importantes, valga la redundancia. Preguntarles a ustedes, justamente a Arroyo por aquí, la candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner y, por otro lado, la de Randazzo. Ambos van a ir por caminos distintos, pero representando al mismo lugar, ¿no? No, está claro, y tienen ambos derechos para poder presentarse y seguramente van a tener una presencia electoral importante. Yo lo que creo que el tema electoral, la clave va a tener que ver con la vida cotidiana. Yo creo que el gobierno se está equivocando, no está entendiendo que hay un problema serio de vida cotidiana, que sigue bajando el consumo de leche, que sigue viajando menos gente en colectivo, que hay un parate del trabajo, que a nadie le alcanza la plata y se endeuda. Me parece que el gobierno se está engolosinando con la idea de decir nosotros o los otros, de polarizar, cuando en realidad la vida cotidiana está difícil. Más allá de que todos tienen derecho a presentarse, yo tengo la impresión de que la sociedad le va a dar una sorpresa al gobierno y al justicialismo. Gran parte, a mi modo de ver, la mayor parte de la gente no está conforme, no ve que esto vaya bien, se le van secando los bolsillos y no quiere volver para atrás. Esa es la oportunidad, más allá de nosotros, como un país, con Sergio Massa y Margarita Stolbizer, creo que es la oportunidad de construir algo nuevo para adelante. ¿Y en Massa cuál es la propuesta de Massa entonces? Junto a Stolbizer, porque estuvimos viendo la semana pasada la presentación de la candidatura, con Victoria también. Exacto, nosotros un país conformamos un frente que es Frente Renovador, Sergio Massa, más GEN, más Libres del Sur, todo eso conformamos el frente. Ahora en los próximos días se van a definir las candidaturas y va a ser una campaña muy basada en propuestas, en el eje económico, que fue el tema de bajemos los precios. Pero ¿cómo viene encabezada la lista entonces? No, eso se define ahora, seguramente jueves, sábado, el sábado cierra finalmente, entre el jueves y el sábado se van a definir las candidaturas. Las candidaturas de lo que se... De senadores, exacto, de diputados, de todo y de cada una de las localidades. Kleifer. Lástima que me toca hablar después de Daniel, porque va a parecer que siempre le estoy contestando a él. Pero usted contéstele a la gente que... A la gente está ahí. Son los mismos de siempre los que se van a presentar en estas elecciones. Son los mismos que se presentaron en la elección anterior, la anterior y la anterior, y los que están siempre en el Congreso Nacional, en los cargos. Y ahora, la pobreza, si decimos que hace 40 años que están, digamos, hay políticas que generan pobres, una fábrica de pobres todo el tiempo en la Argentina, y se presentan los mismos que se vienen presentando siempre, ahí me parece que, en algún momento hay que cambiar, porque o sos parte del problema o sos parte de la solución. Ahora, yo lo que creo, nosotros intentamos representar en la medida de lo posible a los trabajadores pobres, porque a diferencia de hace muchos años, ahora cuando conseguís un laburo no salís de la pobreza, sino por el contrario, seguís manteniendo niveles de pobreza. Ahora, intentamos representar esos argentinos y argentinas que se mueren por trabajar, que cuando llegan siguen siendo pobres. Ahora, lo cierto es que necesitamos renovar
propuestas políticas para que no haya más pobres en Argentina. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros queremos representar y tomar el compromiso a los señores que están aquí presentes, que cuando lleguen no se olviden de que ahora estamos hablando de la pobreza, de salarios bajos, y cuando lleguen realmente modifiquen la situación. Julio. Bueno, yo creo que vos planteaste el tema de Cristina y el tema de Randazzo, efectivamente. Sí. Yo creo que Cristina Kirchner representa a una cantidad muy importante de electorado y representa una fase de la vida del país, los 12 años del kirchnerismo, donde la situación de la sociedad en su gran mayoría tuvo una mejora sustancial, ya no solo con respecto al escenario anterior de los 90 y de la Alianza, sino se recuperaron 6 millones de puestos de trabajo, mejoró la distribución de la riqueza, el país estuvo ubicado en el continente en una perspectiva latinoamericanista de soberanía nacional, en fin, mejoró la vida de la sociedad, incluyendo a las capas medias, incluyendo a las pymes. De lo que se trata entonces es de recuperar todo eso e ir a una propuesta a la sociedad, por eso hay un programa y un plan que ha propuesto Cristina de 15 puntos con una perspectiva futura en primer lugar, de emergencia frente a este retroceso que se ha generado en este año y medio en los ingresos de la sociedad, en el tema de la salud y la educación. Así que hay una propuesta hacia el futuro con vistas a recuperar lo mejor de estos 12 años e ir por todo lo que no se pudo hacer, lo que no se supo hacer en un sentido superador. Intendente. Sí, a ver, yo creo que están pasando cosas realmente muy graves en nuestros territorios, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, que realmente están invisibilizadas, o sea, no sé qué es lo que pasa si las estamos naturalizando o no tenemos los espacios para decirnos o no las podemos comunicar adecuadamente en el tema de la salud, de la educación, pero no simple retórica, sino, a ver, por ejemplo, en el tema de la salud, nosotros los botiquines de salud estamos recibiendo el 70% menos de botiquines de salud en las unidades sanitarias, quieren decir que nuestra gente humilde y sectores medios tienen están recibiendo el 70% de los medicamentos y de la composición de esos medicamentos. Por ejemplo, yo el lunes voy a ver los botiquines y no tengo los medicamentos básicos como antibióticos, por ejemplo, no tengo antibióticos, no tengo vacunas, las vacunas de HPV para las chiquitas de 11 años, las vacunas antigripales, la triple, están pasando cosas realmente muy serias y muy graves. Entonces, bueno, frente a esto que está sucediendo, yo creo que Cristina Kirchner es la persona más adecuada para ponerle un freno a todo esto y tiene la idoneidad, la contundencia y la autoridad como para decir, bueno, señores, a ver, avanzaron hasta acá, nos plantamos, decimos esto, decimos lo que está pasando en el territorio y defendemos la verdad a los más necesitados, los más humildes y los sectores medios que están muy postergados hoy en la Argentina. Bien, hay temas como que sobrenadan obviamente la realidad y han quedado ya prácticamente incorporados en lo que es la sociedad. Uno de ellos es la inseguridad, que todos los días nos desayunamos con una persona muerta. Sí, bueno, claro. Esta semana mataron a un colectivero, sí. Mataron a un chiquito de 3 años. Bueno, después las alternativas que hay también, ¿no? Con respecto a cada uno de los partidos y lo que van a proponer, pero todo esto y mucho más si quieren, y los invito a cada uno, a los 4 después de la tanda, ¿Tiene frío usted, Junio? No, estoy fenómeno con esta polera, estoy muy bien. Le cuento, hay 9 grados, hay usted que tiene mejor vista que yo, 9 grados son, ¿no? Sí, ya estoy perdido. 9 grados, 2 décimas, por favor. Junio, quédese tranquilo que no va a tener frío. Vos tenés que traer la corbata amarillo furioso. Quizás. Pausa y ya regresamos.